Bueno, empezamos la segunda parte de nuestro taller. El taller se llama, o tiene como subtítulo, de la lectura devocional a la predicación expositiva. Nosotros hasta ahora hemos visto todo lo referente a la lectura devocional, al método inductivo de interpretación, que se acuerdan era observación, interpretación y aplicación de lo que el texto dice, y eso es lo que a nosotros nos sirve para nosotros mismos, digamos, para un estudio personal. Ahora vamos a ver la segunda parte, que es comunicar lo que nosotros leemos, o predicar lo que nosotros hemos aprendido, y es la parte de la predicación expositiva. Hoy nos vamos a enfocar en el primer punto. Vamos a dividir esta parte de predicando lo que leemos en 3 clases, en 3 semanas. La primera, que es hoy, vamos a hablar de qué es la predicación. En la segunda nos vamos a enfocar en cómo preparar un sermón, y en la última, cómo predicar un sermón. Y hoy nos vamos a enfocar, como decíamos, en qué es la predicación. Pero antes de hablar de qué es la predicación, vamos a preguntarnos por qué nosotros predicamos, cuál es la razón por la que nosotros predicamos. Esto es muy importante. Es más importante saber por qué predicamos a cómo hacerlo. Más importante que buscar técnicas de predicación o técnicas de oratoria. Para nosotros es más importante el por qué lo hacemos, que es lo que le da el sentido a predicar. Lo hacemos simplemente porque es una costumbre, porque siempre se ha hecho así en la iglesia, porque no sabemos otra forma de juntarnos, o tiene algún fundamento más sólido. Acá yo anoté una frase de John Stott que dice: en un mundo que aparentemente no está dispuesto a escuchar o no es capaz de hacerlo, ¿cómo podemos estar persuadidos de continuar predicando y aprender a hacerlo de forma efectiva? El secreto esencial no es dominar ciertas técnicas, sino estar dominado por ciertas convicciones. En otras palabras, la teología es más importante que la metodología. Las técnicas solo pueden convertirnos en oradores, pero si queremos ser predicadores, necesitamos teología. Nosotros podemos ser muy buenos hablando, muy buenos expresándonos, y eso nos convierte en oradores. Pero si tenemos un conocimiento de la palabra de Dios, de los fundamentos, de por qué lo hacemos, eso nos convierte en predicadores. Hoy vamos a ver que la predicación es un tipo especial de comunicación que es muy distinto a cualquier otra cosa en el mundo. Así que acá anoté 3 conceptos teológicos que a nosotros nos sirven de fundamento de por qué predicamos, que nos dan la razón de por qué nosotros predicamos. El primero es que Dios actúa hablando. Dios actúa hablando. Y anoté algunos subpuntos. El primero de ellos es que la palabra de Dios es la fuerza más poderosa del universo. Ya que somos 3, vamos a buscar un versículo cada uno. Gaby, buscate el Salmo 33, versículo 6. Marita, Hebreos 11:3. Y Pato, 2 de Pedro 3, del 6 al 7. En estos 3 textos vamos a ver que es a través de la palabra de Dios que todo lo que existe fue creado. Salmo 33. Sí, versículo 6. Con su palabra el Señor hizo los cielos. Todo lo creado lo hizo con un soplo de su boca. Bien. 11:3. Hebreos 11:3. Por la fe sabemos que Dios por una orden creó el mundo. Esto significa que el universo no surgió de lo que se ve. Bien. La Reina Valera dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Segunda de Pedro 3, 6 y 7. Por lo cual el mundo de entonces pereció y negado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra.
guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Bien. Entonces vemos que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, pero también por la misma palabra de Dios es sustentada la creación. Ahí nos dice que es por la palabra de Dios que la tierra es preservada. Es decir, que la acción de Dios sobre el mundo a través de su palabra es continua y es, como dice acá, la fuerza más poderosa del universo. Fue por la palabra de Dios que todo lo que existe fue hecho. También vemos más adelante, después de la creación del mundo, dijo Dios sea la luz y dijo Dios produzca la tierra seres vivientes y demás, que es con su palabra creativa, pero también es a través de su palabra, es a través de palabras que Dios se comunica con el hombre. Dios, si bien se revela a nosotros, dijimos, de una forma general a través de su creación justamente, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia las obras de sus manos y que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Así todo, Dios también se revela de una forma especial por medio de palabras. Dios se ha revelado hablando directamente a los hombres, como vemos en el caso de Adán, en el capítulo 2 de Génesis, cuando Dios habla directamente a Adán y le da aquel primer mandamiento: de todo árbol del huerto podrás comer, menos de ese árbol. Y aun cuando el hombre desobedece el mandato de Dios, Dios le sigue hablando. ¿Se acuerdan ustedes que en Génesis capítulo 3 se le acerca Dios al hombre y le pregunta qué hizo? ¿Por qué se esconde? Y ahí vemos que Dios continúa, incluso en esa circunstancia, hablando al hombre. Le anuncia el castigo por su pecado, pero también la promesa de su gracia. En aquel capítulo 3 de Génesis, Dios le anuncia a Adán y a Eva el castigo por el pecado, pero también le anuncia una esperanza salvadora en el futuro. Entonces, Dios se comunica con el hombre por medio de palabras. Y hay algo más sorprendente todavía, y es que Dios crea a su pueblo a través de su palabra. Dios crea un pueblo para sí a través de su palabra. ¿Se acuerdan? En Génesis capítulo 12, Dios lo llama a Abraham. Lo llama, le habla y lo llama a dejar su tierra, su parentela, y a formar de él una gran nación, que su descendencia sería incontable. Y es a través de la misma palabra de Dios que el Espíritu Santo produce en nosotros el nuevo nacimiento. Vamos a buscar Santiago 1:18, y el otro que busqué, Primera de Pedro 1:22 y 23, y otro, Ezequiel 37. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad, para que seamos los primeros frutos de su creación. Bien. Ahí eso habíamos estado viendo hace unos domingos atrás en Santiago, que Dios usa su palabra como instrumento para hacernos nacer de nuevo. Es a través de la palabra que Dios opera en nosotros el nuevo nacimiento. Es una acción soberana de Dios, pero al mismo tiempo usa un medio, usa la palabra de Dios, usa la predicación de la palabra. Primera de Pedro, dijimos, 1:22 y 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Bien, ahí habla de ese nuevo nacimiento, siendo renacidos por medio de la palabra de Dios. Y hay un relato que es muy gráfico de lo que opera la palabra de Dios en nuestras vidas y cómo es el medio que Dios usa para salvar a las personas, en Ezequiel capítulo 37, versículos del 1 al 10. ¿Se acuerdan del Valle de los Huesos Secos? Bueno, ahí léelo, Marita, en esa traducción. La visión de los huesos secos. El poder del Señor vino sobre mí. El Señor me sacó de la ciudad por medio de su espíritu y
me llevó al valle. El valle estaba lleno de huesos humanos. Me pasó por donde estaban los huesos, todo alrededor de mí. Había muchos huesos por todo el valle y estaban completamente secos. Entonces él me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán vivir de nuevo estos huesos secos? Yo contesté: Oh Señor, Dios, tú lo sabes. Él me dijo: Profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, escuchen el mensaje del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos: voy a hacer que entre en ustedes aliento de vida para que tengan vida de nuevo. Les pondré ligamento, los cubriré con carne y piel, pondré en ustedes un espíritu que les dará vida. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que profeticé como se me ordenó. Mientras profeticé, se oyó un gran ruido que estremeció la tierra y los huesos comenzaron a unirse. Al fijarme vi que tenían nuevos ligamentos y que los cubrían carne y piel, pero sin espíritu. Entonces él me dijo: profetiza al espíritu, hijo de hombre, profetiza y dile al espíritu que así dice el Señor Dios: espíritu, ven de los 4 puntos cardinales y sopla un aliento en estos cuerpos muertos para que vivan. Así que profeticé como se me ordenó, el espíritu llegó a ellos y empezaron a vivir. Luego todos se levantaron y eran una multitud de soldados. Bien, vemos cómo la predicación de la palabra de Dios, como la exposición de la palabra de Dios, la profecía, es lo que trae vida a las personas. El que opera ese nuevo nacimiento, de que le da vida a los huesos secos, es el Espíritu, pero por medio de la palabra predicada. Ese es el poder que tiene la predicación. Nosotros estamos persuadidos, estamos conscientes de que Dios actúa por medio de su palabra y es por eso que lo hacemos. Si no, nosotros no predicaríamos, no tendría ningún sentido. Lo hacemos porque conocemos el poder de Dios a través de su palabra y porque creemos que es a través de la predicación de su palabra que Dios puede hacer nacer de nuevo a los pecadores, que Dios puede traer vida a los que están espiritualmente muertos. Acá es literal que él profetiza y sucede literalmente así, tal cual. Era una visión. Ah, era una visión. Claro, estaba en una visión como en un valle de huesos secos. Pero no es, no lo lleva, porque no, lo lees y es como que... Claro, pero dice que es una visión que él tuvo. Era como, digamos, como un sueño despierto, si podríamos decir. Pero con un mensaje espiritual que en ese contexto él estaba diciendo a Ezequiel: andá y predicale al pueblo que está apartado de Dios para que tengan vida. Y es lo mismo que nos llama Dios a hacernos a nosotros hoy en día. Entonces Dios crea a su pueblo a través de su palabra. Dios da vida a los muertos espirituales a través de la predicación de su palabra. Y también, una vez que nosotros somos incorporados al pueblo de Dios, nuestra relación con Dios se sigue basando en su palabra, se sigue basando en creer y en obedecer su palabra. No solo que nacimos de nuevo por la palabra de verdad, sino que nuestra relación constante con Dios se basa en creer y obedecer su palabra. Es una relación basada en la palabra de Dios. Así como Abraham obedeció ese llamado de Dios y creyó y le fue contado por justicia, nos dice la Biblia, también recordemos que el primer punto que ataca Satanás en el huerto del Edén es justamente la veracidad de la palabra de Dios. Le dice: con que Dios les dijo que no coman de todo árbol del huerto, lo primero que ataca el enemigo es la veracidad de la palabra de Dios. Lo primero que busca es hacernos dudar de la palabra de Dios. Ese es su primer objetivo. No pierde el tiempo en pavadas, sino que se dirige al centro, al fundamento de nuestra relación con Dios, que es su palabra. Y el haber oído la palabra de Dios fue uno de los mayores privilegios que tuvo la nación de Israel, pero también era una gran responsabilidad. ¿Ustedes se acuerdan que le dice: ¿qué nación hay que su Dios le haya hablado como Dios nos ha hablado a nosotros? Le dice en Deuteronomio capítulo 4, pero también en el mismo libro nos dice que haber escuchado la palabra de Dios nos importa a nosotros una gran responsabilidad.
nos genera a nosotros una responsabilidad mucho mayor. Dice Deuteronomio 32, 46 y 47, apliquen su corazón a todas las palabras que yo les testifico hoy, para que las manden a sus hijos a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no les es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Le dice, esta palabra que ustedes escucharon no es cualquier cosa, sino que de ella depende su vida. El pueblo israelita era muy consciente de eso. Y a mí me gusta mucho, como les decía la otra vez el domingo, este texto de Juan capítulo 1, que nos dice que el verbo, la palabra, estaba con Dios y era Dios, que estaba desde el principio. Y el versículo 14 dice que ese verbo, esa palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre. Y es esa palabra, ese verbo encarnado, Jesús, el que nos revela a Dios de forma completa. Nos dice el versículo 18 de ese capítulo que a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios le da a conocer. Y hay un dato curioso que esa expresión de dar a conocer es la misma palabra de la que se deriva exégesis. Es decir, ese verbo es la exégesis de Dios. Habíamos dicho que exégesis es interpretar y extraer el significado del texto. Bueno, es la misma palabra que se usa en ese versículo que dice que el Hijo de Dios da a conocer al Padre, es decir, el Hijo de Dios es como la exégesis del Padre, es el que nos muestra el significado real, nos muestra lo que Dios es. Entonces vemos todas estas cosas, que la palabra de Dios es la fuerza más poderosa del universo, que Dios se comunica con el hombre por medio de palabras, que Dios crea su pueblo a través de su palabra, que nuestra relación con Dios se basa en creer y obedecer su palabra, y entonces concluimos en esto, en que nosotros predicamos porque Dios ha hablado. Si Dios no hubiese hablado a través de su palabra, nosotros no predicaríamos. Si Dios nunca hubiese hablado, nosotros no tendríamos nada que predicar. Simplemente sería hablar tonteras, o razonamientos muy nuestros, pero nosotros predicamos no porque sea una costumbre, no porque siempre se ha hecho así, sino porque Dios ha hablado. Entonces nosotros nos vemos en la obligación de predicar. Amós capítulo 3, versículo 8 dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Es decir, ¿cómo nos vamos a quedar callados nosotros si Dios ha hablado? Si Dios nos ha dado su revelación, ¿cómo nosotros no la vamos a transmitir? Entonces, la razón por la que nosotros predicamos es que Dios ha hablado y continúa hoy mismo actuando a través de su palabra. Nosotros sabemos que es la palabra de Dios la que tiene poder para cambiar vidas y no la nuestra. Por eso nos preocupamos no tanto, en primer lugar, por ver cómo predicar, sino por qué lo hacemos. Y nosotros predicamos porque sabemos que la palabra de Dios puede transformar vidas, que la palabra de Dios puede salvar almas, y eso también nos deja ver que no hay cosa más tonta e ineficaz en nuestra predicación, por así llamarlo, que nuestras propias opiniones o lo que a nosotros nos parece. Nosotros nos podríamos parar ahí y hablar lo que a mí me parece, la sensación que yo tengo de las cosas o mi forma de ver la vida, pero eso es ineficaz, eso no sirve para absolutamente nada. Lo que es verdaderamente poderoso es exponer el texto, es exponer lo que Dios ha querido hablar a través de su palabra. Eso nos lleva al segundo punto, y es que Dios habla hoy a través de su palabra escrita. Hay una traducción de la Biblia que se llama justamente Dios habla hoy, es un nombre muy, muy pertinente para la Biblia porque justamente la Biblia es la palabra de Dios viva y eficaz. Entonces Dios habló en su momento a los profetas, a través de ellos inspiró la Escritura, pero Dios continúa hablando hoy en día a nosotros. Esa es la convicción que nosotros tenemos. Dijimos, nos buscamos ponernos en el contexto histórico de los primeros lectores y todos, buscamos llegar a ese punto, qué significó para ellos, pero no solamente como un ejercicio intelectual,
sino porque nosotros buscamos extraer la enseñanza para nosotros hoy en día, y lo hacemos en el orden correcto. Primero buscamos qué significó para ellos hoy y qué similitudes tienen ellos con nosotros y de qué forma nosotros podemos aplicar esa enseñanza hoy en día. Entonces nosotros somos conscientes de que hoy Dios nos sigue hablando a través de su palabra escrita. No todas las palabras que Dios habló al hombre quedaron registradas en la Biblia, pero sí aquellas que Dios quiso preservar para todas las generaciones. Vemos que, por ejemplo, Enoc caminó con Dios y no hay mucho registro de lo que Dios habló con Enoc, de la revelación que Dios le dio a Enoc puntualmente. Decía que Moisés hablaba con Dios cara a cara, como un amigo, en ese antropomorfismo, pero no sabemos todo lo que Dios le habló a Moisés ahí. Tampoco sabemos todas las palabras que Jesús habló en su vida, en sus 3 años de ministerio. Nos dice Juan que Jesús hizo muchas otras cosas, pero que no alcanzarían los libros para escribirla, que estas, las que están escritas, es para que nosotros conozcamos que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, no toda la revelación de Dios que Él ha dado está en la Biblia, pero sí todo lo que está en la Biblia es lo que nosotros necesitamos. Nosotros tenemos todo lo que necesitamos en la Biblia, que es más que suficiente. Y esas palabras que Dios habló tuvieron relevancia para las personas futuras. Vamos a ver un ejemplo de esto y lo vemos en Hebreos capítulo 3 y otro que busque Salmo 95. Ustedes, bueno, ¿se acuerdan de cuando el pueblo de Israel, después de salir de Egipto, tentó a Dios en el desierto? Tentó a Dios en el desierto porque nada de lo que Dios les proveía le venía bien, no se conformaban con nada, entonces se quejaron contra Dios y Dios se enojó con ellos en Meriba, y ese es un evento que marcó el peregrinaje del pueblo de Israel en el desierto. Después el salmista usa esa misma enseñanza muchos siglos después, en el Salmo 95, versículos 7 y 8, si alguien lo quiere leer. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el día del desierto, en el desierto. Bien. ¿Vieron que ahí dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones? Le dice, hablándole de ese ejemplo, que había sido muchos siglos atrás, pero el salmista lo trae a su época y dice, entonces si ustedes escuchan hoy su voz, no endurezcan sus corazones como aquellos. Y casi 1000 años después, el autor de Hebreos vuelve a usar ese mismo pasaje para hablarle a los de su época y también a nosotros. Hebreos 3, del 7 al 13. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón, como lo hicieron en el desierto, en el día de la tentación, cuando me provocaron. Allí los antepasados de ustedes me tentaron, me pusieron a prueba, aun cuando durante 40 años habían visto mis obras. Por eso me disgusté contra ellos y dije, su corazón siempre divaga, no han reconocido mis caminos. Por eso, en mi furor juré, no entrarán en mi reposo. Hermanos, cuiden de que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso e incrédulo que los lleve a apartarse del Dios vivo. Más bien, anímense unos a otros día tras día, mientras se diga hoy, para que el engaño del pecado no endurezca a nadie. Bien, ahí otra vez el autor de Hebreos usa eso y dice, fíjense que cita el Salmo, que fue escrito por el salmista, justamente, pero lo cita como palabra del Espíritu Santo. Por tanto, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, aunque fue escrito 1000 años antes, le dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, el mismo hecho sigue enseñándoles, no solo a los de
la época cuando eso sucedió, sino en la época del salmista, muchos siglos después, y 1000 años después, en la época del autor de los Hebreos, y 2000 años después nos sigue hablando a nosotros. Entonces, la palabra de Dios, sí, si oyereis hoy su voz. La palabra de Dios es viva y eficaz, decimos, dice el mismo autor de los Hebreos, y nosotros creemos eso, que Dios hoy continúa hablando a través de su palabra escrita. Y como dice acá, la Biblia es Dios predicando. La Biblia no es como un museo de las palabras de Dios, sino que es viva y eficaz y que es el instrumento por el que Dios nos sigue hablando hoy en día. No es que, bueno, es lo que Dios dijo en algún momento, sino que sigue actuando hoy a través de esa palabra, nos sigue hablando hoy a través de esa palabra que fue escrita hace muchos años. Entonces, predicamos porque creemos que lo que Dios quiere decirnos lo hace a través de esa palabra escrita, que es infalible, que es inerrante, que es suficiente. Hay muchas ilustraciones en la Biblia acerca de sí misma. Nos dice la Biblia es como un martillo que parte los corazones de piedra, que es un fuego que quema la basura de nuestro interior, que es una espada que traspasa nuestras conciencias, una lámpara que ilumina nuestro camino, un espejo que nos muestra lo que realmente somos, una semilla que produce el nuevo nacimiento y el alimento que nosotros necesitamos. Por todas esas cosas nosotros predicamos, porque Dios sigue hablando a través de su palabra escrita. Y en tercer lugar, predicamos también porque Dios nos manda a hacerlo. Dios nos manda a predicar su palabra. Entonces, por eso nosotros lo hacemos. Hoy en día, la palabra sermón no tiene como muy buena reputación. Cuando nosotros hablamos de sermón, nos referimos como a un reto o algo que alguien nos dice y que no queremos escuchar, o que es muy engorroso y que es muy aburrido de escuchar. Entonces, cuando alguien nos viene como a querer taladrar la cabeza, nosotros decimos, me está sermoneando. No tiene muy buena prensa, incluso lamentablemente la mayoría de las personas que asisten a las iglesias hoy en día no están muy atraídas, o no es su principal motivación escuchar un buen sermón, sino que buscan otras cosas. Se congregan por ser parte de una comunidad, o porque la alabanza les parece bonita, o por un montón de otras cuestiones, incluso muchas veces intentando recibir algo del púlpito, capaz que algún mensaje terapéutico o algún mensaje de autoestima o algo así, que es muy común hoy en día, pero muy pocos se sienten atraídos por un sermón expositivo de la palabra de Dios. Muy pocos se sienten atraídos por escuchar la exposición de la palabra de Dios. Esa es la realidad. No es lo más atractivo hoy en día en una iglesia. Si nosotros quisiéramos atraer gente, lo haríamos de cualquier otra forma, menos diciéndole va a haber predicaciones positivas de la palabra de Dios. Es más, probablemente cuando nosotros invitemos a alguien a la iglesia no le decimos vení que van a exponer la palabra de Dios, porque no les resultaría muy atractivo. Pero ¿cómo entonces nosotros permanecemos, a pesar de eso, a pesar de que sabemos que no es atractivo, cómo permanecemos en la convicción de predicar la palabra de Dios? ¿Por qué nosotros continuamos predicando la palabra de Dios? Y bueno, acá nos da algunos indicios de por qué nosotros lo hacemos. En primer lugar, porque fue la prioridad de los profetas del Antiguo Testamento. La predicación es casi tan antigua como la historia humana. Si ustedes van a la Escritura, nos dice Judas 14:15 que Enoc justamente les predicó, profetizó contra los impíos de su generación. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, vino el Señor con su santa decena de millares para hacer juicios contra todos y castigar a los impíos y demás. Ya nos dice que esa séptima generación desde Adán, donde estaba Enoc,
él predicó a los de su generación, es decir, llevó el mensaje de Dios. Pedro también nos habla de Noé como pregonero de justicia, es decir, que Noé también en cierta forma predicó. Y a pesar de eso, el primer ministerio así que nosotros tenemos detallado sobre predicación lo vemos en Moisés. Es Moisés capaz que el predicador del que nosotros más conocemos, más antiguo, en el Antiguo Testamento, a quien Dios envía a hablar en su nombre. ¿Se acuerdan? Se lo encuentra, Moisés se encuentra con esa zarza ardiendo y Dios lo llama y lo manda a hablar en su nombre. Le dice vos, en otras palabras le dice, vas a ser mi voz, vos vas a hablar en nombre de mí. Y así vemos que todos los profetas después de Moisés tienen esa convicción. Hay más de 3.000 veces en el Antiguo Testamento aparece una frase similar a vino palabra de Jehová diciendo. Eso es algo que vemos todo el tiempo, vino palabra de Jehová diciendo. Porque justamente los profetas predicaban eso, su prioridad era hablar la palabra del Señor. Ellos no perdían mucho tiempo en sus discursos ni en nada de eso, ellos transmitían la palabra del Señor. Y eso nos deja ver también el papel principal de los profetas del Antiguo Testamento, que no era predecir el futuro, sino transmitir la palabra de Dios. También predecían el futuro muchas veces, pero como parte de lo que Dios le había dicho. Entonces, esa era la función principal de un profeta. Se llama profeta justamente por eso, porque hablaba en nombre de otro, hablaba en nombre de Dios, llevaba la palabra de Dios. Entonces los profetas, si nosotros prestamos atención, eran predicadores que llevaban al pueblo a arrepentirse y a volverse a Dios. Ese es el mensaje principal de casi todos los profetas en el Antiguo Testamento. Después, ya pasado el Antiguo Testamento, nos encontramos con otro profeta que fue Juan el Bautista. Y vemos que también la prioridad de Juan el Bautista no era el bautismo. O sea, la tarea principal de Juan el Bautista, nosotros lo conocemos como Juan el Bautista, pero no era principalmente su función bautizar. El bautismo era una señal visible de que la gente había aceptado la predicación de Juan. Juan se denomina como la voz que clama en el desierto, justamente, y también dice que venía a preparar el camino del Mesías. Entonces, el papel principal de la predicación de Juan el Bautista, o sea, el papel principal de Juan el Bautista era la predicación. Por eso en el Evangelio de Marcos nos dice que Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. No dice que Juan bautizaba para perdonar los pecados, sino Juan predicaba el bautismo para perdón de pecados. Juan lo que decía era arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Ese era el mensaje de él. Él era principalmente un predicador. Cuando la gente se arrepentía, él los bautizaba como una señal de arrepentimiento. Pero no era que él llamaba a la gente a bautizarse, sino que él predicaba arrepentimiento, la gente se arrepentía y como una señal externa de un arrepentimiento interno, se bautizaba. Fue la prioridad de Juan el Bautista predicar y también fue la prioridad de Jesús. Vemos que Jesús hizo un montón de cosas. Jesús sanó enfermos, resucitó muertos, realizó un montón de milagros, pero su ministerio principal fue la predicación. Marcos resume esta tarea en el capítulo 1, versículo 14. Dice que Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Vamos a ese capítulo de Marcos capítulo 1, para que veamos eso. Si ustedes ven el contexto ahí, simplemente analizando los titulitos que tiene la Biblia, esos subtítulos que nos traen las traducciones, se van a dar cuenta que en ese capítulo Jesús estaba sanando enfermos. Dice que sanó enfermos hasta la noche, pero que a la mañana temprano se apartó para orar. Entonces los discípulos lo fueron a buscar porque le dice que habían un montón de otros enfermos que lo buscaban. Si Jesús había estado hasta la noche sanando enfermos, en algún momento se fue, al otro día
se levantó, pero en vez de seguir sanando enfermos, dice que se fue lejos a orar. Entonces los discípulos lo van a buscar y le dice, te están buscando todo porque hay un montón de enfermos que quieren que lo siga sanando. ¿Y qué es lo que le responde Jesús en el versículo 38? Dice, bueno, voy a seguir sanando enfermos. Él les dijo, vayamos a las aldeas vecinas, para que también allí predique, porque para esto he venido. Bien, Jesús sí sanaba enfermos, Jesús se conmovía de las necesidades de la gente, Jesús resucitaba muertos, hacía milagros, pero él sabía para qué había venido. Sí, me llamó la atención. Para esto he venido. Lo otro sí, lo hago también. Pero su función principal era la predicación, antes de, obviamente, su obra en la cruz, de su sacrificio en la cruz. Las necesidades temporales de las personas eran algo secundario para Jesús, porque Jesús sabía que hoy alimentaba a los 5.000 y mañana iban a tener hambre otra vez. Entonces, por eso Jesús le dice, ustedes me siguen solamente porque les doy de comer. No estaba Jesús con la vista puesta en las necesidades temporales de la gente, sino en las necesidades eternas. Y por eso está bueno también el tema de enfocarnos nosotros también en aprender a leer la Biblia por nosotros mismos, porque nosotros también lo que buscamos no es que la gente todo el tiempo esté recibiendo cosas, recibiendo el pescado, sino que aprendan a pescar por sí mismos, que aprendan por sí mismos a encontrar alimento en las Escrituras, y no que estén siempre dependiendo de lo que se les da. También, después de Jesús, vemos que la predicación seguía siendo la prioridad de los apóstoles. Jesús nos dice ese mismo libro de Marcos, capítulo 3, versículo 14, ¿alguien lo quiere leer? Cuando escoge a los apóstoles. 3:14. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús fue a Galilea y comenzó a anunciar la buena noticia de parte de Dios. Bien, ahí Jesús comienza a anunciar la buena noticia de parte de Dios. Y cuando escoge a los apóstoles, les dice que los escoge para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Entonces, luego también de la resurrección, les da el mismo encargo de ir y difundir el mensaje. ¿Se acuerdan? La gran comisión. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el libro de los Hechos nos muestra, en capítulo 1, versículo 8, que Jesús les dice que ellos le iban a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los manda a eso, a ser testigos, a anunciar la resurrección de Cristo. Los manda a predicar. Y esa fue la prioridad de los apóstoles. Entonces, en Hechos capítulo 6, no sé si ustedes se acuerdan, lo hemos leído hace poquito en el plan de lectura, cuando nos dice que había un problema con las viudas, que no estaban siendo alimentadas las viudas de los gentiles. Entonces empezaban a notar esa necesidad, y los apóstoles, ¿qué les dicen? Elijan a 7 varones llenos del Espíritu Santo y qué sé yo, para que se ocupen de servir las mesas y nosotros podamos dedicarnos a la oración y a la enseñanza. Para los apóstoles también eran importantes las necesidades temporales de la gente, pero se enfocaban principalmente en la predicación. Ellos también se enfocaban en la necesidad eterna de las personas. Y si ustedes van a ese mismo capítulo de Hechos, que es el capítulo 6, en los versículos 2 al 4 nos narra esta situación, y después de eso vemos los resultados de esta elección de los apóstoles. ¿Tuvieron razón en eso, en no dedicarse a esas cuestiones por dedicarse a la predicación? Versículo 7, si alguien lo quiere leer. ¿Lo tenés, Pato? Y crecía la palabra del Señor y el número de los
predicaba grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían a él. Bien, ahí vemos que tuvo resultado, que ellos se hayan dedicado principalmente a la predicación. Dice que la palabra de Dios se extendía y que un montón de personas se sumaban a la iglesia. Entonces, la predicación ha sido la prioridad de los hombres de Dios desde la antigüedad y sigue siendo la prioridad de la iglesia a través de la historia, a través de todas las edades. Vamos a ir a las cartas pastorales de Tito y Timoteo, las cartas que Pablo le escribe, y vemos que los apóstoles le ordenan a los discípulos mantener esta prioridad. Pablo les dice en 1 Timoteo capítulo 3 y en Tito capítulo 1 que es un requisito para un candidato a pastorear ser apto para enseñar. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 2 y Tito capítulo 1 versículo 9. También en la segunda carta a Timoteo, Pablo le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y después Pablo le sigue diciendo en la segunda carta a Timoteo capítulo 4, vamos a ese capítulo, si lo siguen. ¿Primera o segunda? Segunda de Timoteo capítulo 4. Los versículos 1 y 2, Pablo le encarga a Timoteo predicar la palabra. Si alguien lo quiere leer. Segunda de Timoteo 4. Sí. Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Sigo? Sí, y ahí nos dice, en los versículos del 3 al 5, le da este encargo Pablo a Timoteo para predicar, y fíjense ustedes que lo hace en un contexto donde le dice que eso que él le manda a hacer no era algo muy popular. Le dice, exhorta, reprende con toda paciencia y doctrina, predica la palabra a tiempo, fuera de tiempo, pero eso no es muy popular. Le está mandando un encargo que es impopular. Versículo del 3 al 5. Porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos, y apartarán de la verdad sus oídos, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Bien, fíjense que le dice, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, es decir, no se la van a aguantar, no van a querer escuchar la sana doctrina, y imagínense ustedes ser Timoteo, que Pablo le está diciendo, predicar la sana doctrina porque no te van a hacer caso. Le está diciendo, va a ser totalmente impopular lo que hagas, nadie va a querer escucharte, pero vos hacelo. Vos hacelo aunque no sea lo más popular del mundo, aunque capaz que no vaya una multitud a escucharte ni nada, ¿viste? No te hagas famoso predicando, vos hacelo. Aunque nadie te haga caso, aunque no sea popular tu mensaje, vos hacelo. Después en la primera carta, también capítulo 4, versículo 15, le manda a ocuparse en estas cosas. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Lo manda a permanecer y a ocuparse en esas cosas. Y 1 Corintios, capítulo 1, versículo 21, alguien que busque ese, y otro que busque primera de Timoteo 5, 17. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Bien. Le agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación.
Nosotros podríamos imaginarnos que Dios pudo haber elegido cualquier otro medio para salvar a los pecadores, sin embargo eligió la predicación como el medio. Y esa es otra razón muy grande por la que nosotros predicamos, porque sabemos que ese es el medio que Dios ha usado para salvar a los pecadores. Él pudo mandar ángeles que se le aparezcan a la gente y salvarlos, pudo usar cualquier otra forma que a nosotros nos hubiese parecido más espectacular, sin embargo elige esta forma, que es predicar su palabra para salvar a las personas, que como dice Pablo ahí, parece una locura. Sin embargo, es maravilloso también que Dios nos hace, como siempre digo, parte de sus planes. Dios podría haber salvado a las personas sin necesidad de nosotros, más vale, pero nos quiere hacer parte de sus planes y nos manda a predicar su palabra. Y nosotros por eso lo hacemos, porque sabemos que ese es el medio que Dios ha elegido para salvar. Si nosotros no creyéramos que Dios puede salvar a las personas a través de la predicación, no lo haríamos tampoco, no tendría ningún sentido que nosotros predicáramos. Entonces este es otro fundamento teológico, bíblico, de por qué nosotros predicamos. Porque Dios nos ha mandado a hacerlo, porque Dios ha elegido ese medio para salvar a las personas. Y nos dice también, 1 Timoteo 5:17. 5, ¿cuánto? 17. Sí. Los ancianos que gobiernan bien deben considerarse dignos de doble honor, mayormente los que se dedican a predicar y enseñar. Bien. Sabemos que aparte de ser, de que Dios nos hace parte de su misión, es un llamado honorable el tema de predicar. Dice que las personas que predican, que pastorean la iglesia, son dignos de doble honor. Entonces hay como muchas razones que a nosotros nos fundamentan esto, por qué nosotros predicamos. No es moda, no es por costumbre, sino es porque Dios ordena a su iglesia predicar. Nosotros predicamos porque Dios habla a través de su palabra, porque Dios salva a través de su palabra y porque Dios nos manda a hacerlo. No tenemos demasiada alternativa tampoco. Dice Pablo también que el Espíritu de Dios lo constriñe, dice, me es impuesta necesidad anunciar el Evangelio. Él estaba casi obligado a hacerlo, no es que le divertía ser perseguido, le divertía andar muriéndose de hambre o siendo apedreado, le era una necesidad. En Tito se repiten los requisitos de Timoteo. En capítulo 1, versículo 9. Y este punto que nos lleva justamente eso, que el Señor hace escuchar su voz a través de nuestra voz. Decíamos que Dios se comunicó a las personas de distintas maneras, eso dice la carta a los Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. Dios usó muchos medios para revelarse a las personas. El medio más grande fue justamente la persona de Jesús, la máxima revelación de Dios al hombre. Y todas esas formas de revelación incluyeron hablar de forma audible, como en el monte Sinaí. ¿Se acuerdan ustedes? Que hubieron rayos y truenos y dice que la gente se asustó porque escuchó a Dios hablar y dice, ¿cómo vamos a escuchar a Dios hablar y sobreviviremos? Entonces le dicen a Moisés, no queremos escuchar a Dios hablar directamente, pues estaban remuertos de miedo. Dice, mejor habla vos con nosotros y por nosotros ante Dios, sé nuestro intermediario. Entonces los israelitas le piden a Moisés que sea su intermediario entre Dios y ellos, y desde entonces Dios se ha comunicado de esa forma a los hombres. Calvino decía que, usando esta imagen, este relato del Antiguo Testamento, que Dios usa a los predicadores en vez de tronar sobre nosotros y ahuyentarnos. Wow. Si Dios hablara de forma audible como lo hizo en Sinaí, estaríamos todos así, no quedaría nadie. Entonces Dios usa a los predicadores como Moisés para hablarnos a nosotros y no ahuyentarnos, no tronar sobre nosotros.
Entonces la predicación es una provisión de gracia. Dice que 2 Corintios 2:17 que los apóstoles hablaban delante de Dios y de parte de Dios. Ese es el llamado de la predicación, es hacerlo delante de Dios, es decir, en la presencia de Dios y de parte de Dios. Hablamos la palabra de Dios, no hablamos de nosotros mismos, no hablamos de nuestro propio corazón cuando predicamos, sino que hablamos de parte de Dios porque hablamos su palabra. Por eso es que nosotros nos enfocamos en profundizar tanto en el texto, porque no queremos hablar lo que a nosotros se nos canta, porque sabemos que nuestra palabra no tiene ningún poder para hacer nada. Entonces lo que buscamos es exponer la palabra de Dios. La exposición de tus palabras alumbra, dice el salmista. Y eso es lo que nosotros creemos. Entonces, eso es lo que vemos. Vemos en el Nuevo Testamento que las ovejas de Cristo oyen su voz y lo siguen, pero ¿de qué forma Cristo habla hoy a sus ovejas? Justamente a través de la predicación. Pablo dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y en el contexto de este pasaje nos damos cuenta que para creer en Cristo, para ser salvo, hay que creer y para eso hay que oír. Y ese oír la palabra de Dios se consigue a través de la predicación. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Es lo que dice Pablo ahí en ese pasaje. Y bueno, Jesús también le dice a sus discípulos: el que a ustedes oye, a mí me oye. Y fíjense ustedes en Efesios 2:17, es un pasaje muy interesante sobre esto, de que nosotros, de que a través del predicador oímos la voz de Cristo. Es algo que vemos en la vida de Pablo. Efesios 2:17, ¿alguien que lo lea? Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca. ¿Quién vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros? ¿De quién está hablando el pasaje? Fíjense ahí el contexto. Los versículos anteriores, ¿de quién está hablando? Conciliar con Dios los dos, un solo cuerpo, y la un solo cuerpo. ¿Jesús? Está hablando de Jesús, está hablando de Cristo. Dice que Jesús vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca. Pero si nosotros nos fijamos en el Evangelio, Jesús no había estado ni cerca de pasar por Éfeso. Jesús en su ministerio no estuvo ni cerquita de Éfeso, no fue a predicar personalmente a Éfeso, pero sin embargo Pablo le está diciendo que como ellos habían llegado con la predicación de Cristo, es como si Cristo mismo hubiese llegado a ellos. Le está diciendo, Cristo vino y les anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos. ¿Lo hizo Cristo personalmente? No, lo hizo a través de los apóstoles, a través de las personas que llevan el mensaje de Cristo. Por eso hoy en día nosotros podemos decir que la voz de Cristo ha llegado a un montón de países por medio de los misioneros, que ellos son los que llevan el mensaje de Cristo. Entonces la predicación termina siendo mucho más que la exposición de un pasaje de las Escrituras. La exposición es mucho más que meternos en el contexto y que buscar el significado de las palabras griegas y encontrar la estructura y encontrar alguna linda aplicación, sino que la predicación, la exposición termina siendo Dios mismo hablando a través del predicador. Termina siendo la voz de Cristo escuchada a través de la voz de quien predica. Por eso es que nosotros predicamos, porque es un llamado así de glorioso, digamos, y de imponente. Dios habla a través de su palabra cuando es expuesta fielmente. Acá yo anoté que los apóstoles no escogieron predicar porque les faltaban impresoras para imprimir folletos, aunque los folletos son muy, muy importantes y pueden cumplir su función, pero los apóstoles no es que predicaban porque les faltaban impresoras, sino que ellos sabían que la predicación era el medio que Dios había escogido para salvar a las personas. De la misma forma nosotros podríamos decir
ya no vamos a predicar, vamos a usar otros medios para que la gente se salve. Pero si bien pueden servir muchos medios, puede servir, en vez de predicar el Evangelio, ponerme un cartel que diga abrazos gratis y abrazar a la gente. Eso puede llegar a atraer a alguien a la iglesia y eventualmente la persona escuchar el Evangelio y ser salva, pero directamente por un abrazo nadie se va a salvar, sino por medio de la predicación de la palabra. Nosotros podemos usar un montón de medios, nosotros podemos hacer obras de teatro, podemos hacer lo que sea, pero el medio que Dios ha escogido para salvar a las personas es la predicación de su palabra. Por eso nosotros predicamos, no porque nos hayamos quedado en el tiempo y no estamos actualizados con la tecnología, sino porque es el medio que Dios ha escogido para salvar a las personas. Y la predicación es también, como les suelo decir, un acto de adoración. Nosotros llegamos al culto y decimos la parte de la adoración y la parte de la prédica, como si fuesen dos cosas distintas. Y en realidad la predicación es parte fundamental de la adoración. Esto lo saqué de un libro de John Piper, que se llama Exultaciones Positivas, hablando de la predicación, y dice estas tres cosas. Dice que la predicación fue bellamente diseñada para la adoración. La predicación es positiva, es decir, exponer fielmente el contenido de un texto de la Biblia, es una idea de Dios y es un don divino para la adoración de su pueblo. Y es también un valor esencial para el servicio en el evangelismo. La predicación, decíamos, es fundamental para la salvación de las personas, entonces cumple un rol esencial en el evangelismo. Y les decía, John Piper a la predicación expositiva la llama exultación expositiva porque dice que la exposición de la palabra de Dios es como la llama indispensable para que el Espíritu Santo utiliza para encender el milagro de la adoración corporativa, es decir, de la adoración que tenemos nosotros como cuerpo, como iglesia. Nosotros en este taller nos enfocamos principalmente en la predicación justamente a la congregación, sea desde un púlpito o sea desde una rondita, pero siempre nos vamos a enfocar más en la predicación expositiva. Si bien hay otros tipos de predicación, como la predicación que uno puede hacer mano a mano con otra persona, yo la verdad es que de eso no les podría ayudar mucho porque la verdad es que no es mi fuerte, pero nos vamos a enfocar principalmente en la predicación como parte de la adoración corporativa, de las reuniones de iglesia, la predicación como parte de la adoración justamente de la iglesia. La predicación, al exponer la palabra de Dios, adora a Dios y también lleva a la adoración a la gente. Cuando nosotros comprendemos quién es Dios y comprendemos lo que Dios ha hecho, eso nos lleva a adorar a Dios. Decíamos la otra vez, no podemos adorar a Dios si no lo conocemos, porque adorar es reconocer a Dios. Entonces, para reconocer a Dios tenemos que conocer. Para reconocer primero hay que conocer. Y por eso nosotros estudiamos la palabra y por eso nosotros exponemos la palabra, para que conozcamos a Dios y podamos adorarle. Si nosotros no conocemos a Dios fielmente a través de su palabra, no podemos adorarle en espíritu y en verdad, porque le estaríamos adorando a un Dios de fantasía. Entonces, es la predicación, esa predicación bíblica, esa predicación saturada de verdad de la Biblia, pero con la calidez de una exultación, de una adoración. Eso es lo que nosotros buscamos. Y dice también John Piper que saborear a Dios es un fin en sí mismo. Habla justamente de adorar a Dios, de deleitarnos en la presencia de Dios. Dice que tanto el predicador como la congregación tienen que ser conscientes de que la adoración que está saturada de Biblia exalta a Cristo y atesora a Dios. Es decir, nosotros no deberíamos nunca conformarnos con un mensaje que no profundice en el texto de la Biblia. O sea,
No pasa acá, gracias a Dios, por misericordia de Dios, pero hay muchos lugares donde la gente se reúne a hablar de sus propias experiencias y piensan que eso es predicar. No, porque yo estaba en silla de ruedas y no sé qué, ¿viste? Y le hacen, el mensaje es, vení a la iglesia que Dios te va a solucionar todos tus problemas. A nosotros una predicación entre comillas, obviamente, porque eso no es predicación, una cosa así no debería a nosotros satisfacernos, porque no nos alimenta en nada. Obviamente, no digo que no sea bueno contar las experiencias, porque sí tienen cierto provecho, pero para alimentar a la iglesia nosotros necesitamos de la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios que permanece para siempre, dice Pedro. Entonces, es la palabra de Dios lo que la gente necesita para alimentarse, es la palabra de Dios lo que nosotros necesitamos para edificar a la iglesia. Entonces, es esa predicación, digamos, saturada de Biblia, lo que exalta a Cristo. En la exposición de la Biblia se exalta la persona de Cristo, se reconocen los atributos de Dios, se habla de su carácter, se guía a las personas al arrepentimiento o a un cambio de vida o una adoración más profunda. Entonces es la Biblia lo que nosotros tenemos que buscar en el púlpito. Y también nos dice esto, justamente, que saborear a Dios, esto de deleitarnos en la presencia de Dios, produce 1000 efectos positivos. Es decir, es en la exposición del texto que muchos de nuestros problemas encuentran soluciones. Nosotros decíamos, buscamos saber lo que el texto dice para traerlo a nuestra realidad y aplicarlo. Entonces, es ahí, en la exposición de la palabra, que muchos de nuestros problemas encuentran soluciones, o muchos de nuestros problemas son evitables, porque la Escritura nos advierte de muchas cosas para que nosotros no cometamos ciertos errores, o es donde muchas relaciones y muchas acciones incluso se moldean, y un montón de cosas más. Es ahí donde nosotros somos guiados al arrepentimiento, decíamos, o a adorar a Dios, a buscar alguna virtud, algún cambio en nuestra vida. Es a través de la predicación de la palabra. Por eso, la predicación es un acto de adoración. Y por último, entonces, resumimos la clase de hoy en que, por todo lo que dijimos, la predicación es un llamado glorioso y peligroso. La predicación, decíamos, es única en su clase. No hay otro tipo de comunicación que se le asemeje. La predicación no proviene del mundo, de las ideas del mundo para servir a la iglesia, pero tampoco el mundo puede sacarla de la iglesia para sus propios fines, sino que la predicación es una idea de Dios, es totalmente diferente a cualquier otra cosa del mundo. La predicación es única en su clase. Me gustó el orden que lo pone John Piper, que dice que primero está Dios, después está su obra de creación, de providencia y de redención. Después está la Biblia, que es la forma en que se revela, la Biblia escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo, es donde Dios revela su voluntad, y a eso le sigue la iglesia, que es un pueblo escogido por Dios con el deber de llevar ese mensaje, y es en ese lugar donde nace el predicador, como parte del pueblo de Dios, como parte de la iglesia. Y la tarea del predicador demanda entonces oración, demanda preparación y demanda sudor, demanda esfuerzo. Lo grafica John Piper como ese estudio que nosotros veíamos de exégesis, de interpretar el texto, de buscar el profundo significado del texto, como alguien que va martillando una puerta cerrada y de a poco se va abriendo como una brecha, y por donde vemos salir algún destellito de luz. Y es después de eso que el texto nos deja ver toda su verdad, que ahí es donde vemos la sabiduría y el poder de Dios, donde nosotros somos guiados o bien al gozo o al arrepentimiento, en muchos casos
las dos cosas. Y a partir de ese entonces, que nosotros mismos somos afectados por el texto, es que ahí empieza la razón y la imaginación a buscar alguna forma en que nosotros podamos transmitir eso a los demás, que es en lo que nos vamos a enfocar la semana siguiente, cómo nosotros, todo eso que hemos estudiado y que hemos entendido en nuestro texto, cómo lo transmitimos a los demás, cómo lo hacemos de una forma que sea atrapante y que sea edificante para los demás que nos escuchan. Y bueno, entonces todo eso se resume en el momento que llegamos acá, al momento de la exposición, de la predicación expositiva. Por eso no hay nada que se le pueda comparar a la predicación. Nosotros podemos escuchar discursos muy elocuentes, pero la predicación de la palabra de Dios es una forma de comunicación totalmente distinta. Y todo es afectado por la predicación. Acá dice que la predicación es única en su clase y que lo afecta a todo. Nosotros no decimos que la predicación sea toda la vida de la iglesia. Nosotros somos conscientes de que la vida de la iglesia es mucho más amplia que la predicación, que hay muchos otros ministerios aparte de la predicación, que hay múltiples servicios que nosotros podemos hacer a Dios y múltiples acciones de nuestra vida que hacen parte de esa vida cristiana. Entonces la vida de la iglesia es mucho más amplia que la predicación, pero todas esas áreas de la vida cristiana son afectadas por la predicación. Cuando nosotros predicamos fielmente la palabra de Dios, todas las áreas de la vida cristiana se ven afectadas. Se ve afectado nuestro servicio, nuestra intimidad con Dios, nuestra relación con los hermanos. Todas esas cosas se ven afectadas por la predicación. Entonces, si bien la predicación no es todo en la iglesia, sí afecta a todo. Y una predicación débil, digamos así, o poco profunda, afecta también poco profundamente todas esas áreas de la vida. Entonces, todo se ve afectado por la predicación y todo reemplazo que nosotros queramos hacer de la predicación va a fallar. Como dijimos, es el medio que Dios ha elegido para salvar a las personas. Entonces, es indispensable y es irreemplazable. Pueden ser útiles muchas otras cosas, pueden ser útiles los libros, pueden ser útiles las obras de teatro, las conferencias, los videos, lo que a nosotros se nos ocurra puede ser útil. Los manuales, todo nos puede ser útil, pero nada puede reemplazar la predicación, nada satisface la necesidad de la iglesia como la predicación. Y en la tarea de predicar, nosotros tenemos que saber que, como dice acá, el Señor va a estar a nuestro lado. La predicación es adoración y despierta adoración, habíamos dicho. Entonces, podemos decir que esa tarea humanamente es imposible. Si la predicación es adoración y despierta adoración, va mucho más allá de lo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. Nosotros, como seres humanos carnales y no nacidos de nuevo, jamás podríamos adorar a Dios y mucho menos despertar adoración en otros. Lo único que produce ese nuevo nacimiento es el Espíritu Santo en nosotros y por ende el único que va a producir esa adoración y va a despertar adoraciones en otros es el Espíritu Santo. Lo maravilloso es que la misma Escritura nos asegura en Salmo 25:14 que la comunión íntima del Señor es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima del Señor es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Es decir, nosotros nos enfrentamos, como ustedes habrán notado y habrán sufrido, la tarea de intentar penetrar en un texto de la Biblia. Y lo difícil que es muchas veces encontrarnos con un texto que se nos resulta difícil y que nos rompe la cabeza y que no sabemos para dónde agarrar. Y muchas veces nos va a pasar eso, que a mí me suele pasar, que digo, no tengo idea cómo encarar el texto, porque encima me pongo en el aprieto de ya saber que tengo que predicar y no me puedo saltear un versículo porque se van a dar cuenta. Entonces digo, ¿y qué hago con este? ¿Qué hago con este versículo?
Pero muchas veces ahí el Señor te sorprende y capaz que estuviste horas leyendo el texto y sin sacar ninguna conclusión, hasta que de repente es como que se te viene, como que se te ilumina el cerebro y lo notas y se te abre así. Literalmente es así. Sí, y es re loco cuando eso pasa. Sí, es muy hermoso también. Sí, porque vos decís, no fui yo. No fui yo, ahí te das cuenta Sí. realmente no fuiste que no es uno. Entonces, esa tarea de escudriñar el texto demanda todo nuestro esfuerzo. Nosotros no podemos quedarnos sentados y decir, bueno, voy a esperar que el Señor me ilumine el cerebro. Nosotros tenemos que esforzarnos en penetrar en la realidad del texto. Pero siempre va a ser en última instancia el Espíritu de Dios el que ilumine el significado del texto para nosotros y nos muestre las múltiples implicaciones que tiene para la vida de la iglesia. Entonces, me gusta este texto de Pablo a Timoteo, también 2 de Timoteo 4:17. Dice, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. 2 de Timoteo 4:17. Dice, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Pablo, como veíamos, se esforzaba mucho en cumplir con su misión, pero él sabía que era el Señor el que estaba a su lado y que le daba fuerzas para poder cumplir con ese mandato. Y nos dice acá que el llamado a predicar es inmortal. Tenemos que saber que todo llamado es bueno y que la fidelidad en lo poco es recompensada grandemente en los cielos. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, dice, el que quiera ser mayor entre ustedes tiene que servir a los demás. Entonces cualquier servicio que nosotros prestemos a Dios es valorado y es recompensado por el Señor. Pero el llamado a la predicación reviste una grandeza mucho mayor, pero también un peligro mucho mayor. Dijimos que es un llamado glorioso y peligroso, porque no hay ningún llamado o ningún ministerio o servicio en la iglesia que pueda ayudar a tanta gente o dañar a tanta gente. No, eso tenemos que saberlo nosotros cuando nos acercamos a exponer la Biblia, es que nosotros estamos hablando, como dijimos, delante de Dios y de parte de Dios, y que la gente se acerca a eso con la fe de que va a escuchar la palabra de Dios. Entonces, si nosotros somos irresponsables en ese estudio que nosotros hacemos y en las conclusiones que nosotros sacamos de la Biblia, tenemos que saber que podemos dañar a mucha gente. Entonces, si mi estudio fue irresponsable y yo sé que he sido irresponsable en eso, capaz que sería mejor que me quede calladito y no diga nada, porque puede ser muy dañino lo que yo termino diciendo para las personas. Entonces, la predicación, como dijimos, lo afecta a todo. Pero dañino, ¿por qué? Dañino porque si nosotros transmitimos una enseñanza que no es la que la Biblia transmite, puede llevar, dijimos, una mala observación, puede llevar a una mala interpretación y a una aplicación incorrecta. Entonces, nosotros podemos hacerle decir a la Biblia lo que a nosotros se nos parezca. Hay gente que lo hace, que le hace decir a la Biblia lo que se les canta y que incluso hacen negocio con la Biblia, que le sacan plata a la gente con la enseñanza de la Biblia. Entonces, no hay llamado que pueda ayudar más a la gente porque es el medio que Dios usa para salvar a las personas y para edificar a su iglesia, pero también no hay llamado que pueda ser más dañino si es mal usado. Nosotros tenemos que ser conscientes de eso. No quiere decir que no nos podamos equivocar, porque muchas veces capaz que nosotros con toda nuestra sinceridad y con nuestro mejor esfuerzo capaz que llegamos a una conclusión y estamos convencidos de eso y lo transmitimos con la mejor de las intenciones, y capaz que al tiempo nos damos cuenta que no interpretamos del todo bien ese texto y que podríamos haberlo hecho mejor. Seguramente siempre lo vamos a poder hacer mejor, pero sí hacerlo con la responsabilidad que amerita ese
ese llamado. Dice que en Santiago 3.1 nos advierte justamente acerca de esto. Dice, no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es un llamado entonces grandioso, glorioso, pero también peligroso. Cuando nosotros escuchamos el llamado a predicar y lo aceptamos, sabemos que nos estamos lanzando a una obra así, grande y peligrosa, que sabemos que con nuestras propias fuerzas tampoco la vamos a poder hacer. Tenemos que tener la humildad de reconocer eso y acercarnos también al texto y al púlpito con esa humildad, sabiendo que nosotros también podemos equivocarnos, aunque no lo decíamos, con temor y temblor, decía Pablo, que él les anunciaba el reino de Dios. De la misma forma nosotros deberíamos hacerlo. Dice Thomas Watson, una frase que anoté acá, un puritano, dice, fue por los oídos que perdimos el paraíso cuando nuestros primeros padres escucharon a la serpiente, y es también por los oídos, por escuchar la palabra predicada, que alcanzamos el cielo. Entonces, la predicación es hablar de parte de Dios, como si por medio de nosotros el Espíritu rogara a los hombres, reconcíliense con Dios, es lo que le dice Pablo a los Corintios, cuando habla del ministerio de la reconciliación. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando a la humanidad y que nos ha encomendado a nosotros el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo? Proclamando el Evangelio. Entonces, eso es como una introducción a qué es la predicación y sobre todo, por qué nosotros predicamos. Predicamos porque Dios actúa hablando, porque Dios habla a través de su palabra y porque Dios nos manda a predicar su palabra. Eso hemos visto. Hemos visto que la predicación es un acto de adoración y que es un llamado glorioso y peligroso. Así que en la próxima clase lo que vamos a ver es cómo nosotros preparamos un sermón. Nosotros hasta ahora hemos hecho un estudio minucioso de nuestro texto, hemos analizado y hecho anotaciones capaz que muy desordenadas seguramente de lo que hemos ido notando. Ahora en la próxima clase vamos a ir viendo cómo ordenar eso de una forma que sea fácil de transmitir a los demás. Y cómo seleccionar qué decimos y qué no, cómo hacer más entendible eso para otras personas y esas cuestiones.